Hermano, ciertamente siempre es bueno traer un tema doctrinal. Una de las cosas que enseñamos en homilética, los diferentes tipos de sermones, diferentes tipos de mensajes, ¿ya? O de propósitos generales, propósitos específicos. Y uno de estos es el mensaje doctrinal, amado hermano, que se caracteriza por tres cualidades. ¿Se recuerdan? ¿Cuáles eran esas tres cualidades a los estudiantes? No se recuerdan. El mensaje doctrinal se caracteriza por predicar las verdades fundamentales del Evangelio, los pilares, amén. Lo que creemos es inamovible. Se caracteriza también por predicar en contra de la herejía, sacarla a la luz, a los errores bíblicos también. Y también se caracteriza porque es un alimento sólido para la iglesia. Amén. La iglesia debe ser fundamentada, aleluya. Debe ser sólida, aleluya, en sus creencias, para que ningún viento de doctrina o de herejía se nos meta. Debemos constantemente estar predicando doctrina, comida sólida. Los niños, a medida que van creciendo, se les da primero el alimento mamario, que es el de pecho, pero poco a poco se le va metiendo colados, picados, hasta llegar a la comida sólida, porque eso le va a traer solidez, fuerza, para poder estar firme en su caminar. De la misma manera Dios lo hace espiritualmente. Así que quiero que tome su Biblia y que la abra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 5. Ahí vamos a estar leyendo la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 4 y 5. A medida que la vayan encontrando, los que puedan ponerse sobre sus pies, aleluya, con reverencia ante la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Última vez, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5. ¿La encontraron? Amén, amén, amén. Amén. Leemos palabra de Dios en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y usted me dice, amén. Dice así la palabra del Señor. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, Juan el Bautista, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Con qué seré bautizado? Con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Amén. Cierre su Biblia y oramos al Señor. Dios Todopoderoso, en esta hora de la tarde, Dios mío, queremos agradecerte por esta hermosa palabra que tú, Dios mío, nos has dado la oportunidad de leer. En esta hora, Dios mío, Señor, te ruego que usted me ayude, Dios mío, a exhortarla, a predicarla, a enseñarla de la manera más entendible posible, Dios mío, para que cada uno de nosotros quedemos con una enseñanza en nuestro corazón y que esa enseñanza pueda calar en lo más profundo de nuestro alma, Dios mío, y que podamos ponerla por obra el día de mañana, Señor de los cielos. Padre Celestial, usa mis cuerdas vocales, mi garganta. Reconozco que en mí no hay méritos, es tu gracia, es tu don, es tu poder, todo es tuyo, Dios mío. Por eso la gloria siempre será suya, Dios mío. Padre, solamente somos vasos, Dios mío, Señor, en las manos, Señor amado, del Maestro. Te damos y te pedimos, Dios mío, tu bendición para la honra y gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Bendito Dios.
Alabado eres Dios. Yo le he puesto como título a este tema: la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Porque una de las doctrinas más importantes para nosotros los pentecostales es justamente esta, amado hermano. La doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. También conocida como la subsecuencia. ¿Ha escuchado alguna vez ese término? ¿No? Aleluya. También es conocida como la subsecuencia y ya vamos a estar viendo por qué. Hace muchos años atrás, amado hermano, cuando me convertí al Señor, aproximadamente 20 años atrás, siempre le pedí al Señor, cuando veía a los hermanos hablar en lengua, cuando veía a los hermanos que Dios lo usaba en profecía muchas veces, como instrumento en las manos del Señor, como persona nueva, siempre anhelaba en mi corazón poder sentir eso, amado hermano. Porque yo creo que cada uno de nosotros, cuando llegamos al Evangelio, llegamos con ciertas expectativas. Nos gustaría, ¿qué siente el hermano cuando llora, cuando danza, cuando habla en lengua? ¿Qué sentirá? Siempre yo al menos me preguntaba eso, no sé si a usted le pasaba o le pasa. Y siempre estaba en mi anhelo y en mi corazón el poder experimentar lo que era hablar en lenguas, experimentar lo que era ser usado por el poder de Dios. Aleluya. Y siempre oraba en esa dirección. Siempre le pedía a Dios que Dios me llenara, que Dios me bautizara con Espíritu Santo. Aleluya. Pero al pasar del tiempo, pasó mucho tiempo, aleluya, para que sucediera eso en mi vida. Recuerdo que llevaba aproximadamente 8 años en el caminar del Señor y me dan la oportunidad para predicar. Y yo iba a predicar justamente del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo. Entonces yo le decía al Señor en la oración, cuando estaba bosquejando y orando al Señor para que me diera el mensaje, yo le decía: Señor, ¿cómo voy a predicar de la plenitud del Espíritu Santo si no la he vivido? Aleluya. ¿Cómo voy a predicar algo de que no he vivido, que no he experimentado? Porque ciertamente los predicadores debemos hablar de lo que hemos vivido. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque en la experiencia lo que a usted le da la credibilidad. Yo no puedo hablar algo que no he experimentado, porque usted va a decir: ¿cómo está hablando de eso si nunca ha experimentado eso? Por lo tanto va a poner en tela de juicio la credibilidad. Pero cuando una persona tiene la experiencia, tiene el respaldo, aleluya. Entonces yo le decía al Señor: ¿cómo voy a predicar de este tema tan importante sin haber tenido la experiencia del poder hablar en lengua, de haber sido bautizado en el Espíritu Santo? Aleluya. Imagínense que en esos 8 años yo era predicador. Yo predicaba, yo oraba por la gente. Había ido a hospitales a orar por enfermos, aleluya. Había tenido la oportunidad de predicar en cárceles, en diferentes iglesias. Sin embargo, aleluya, no había sido bautizado en el Espíritu Santo, aleluya. Y yo le decía al Señor, lloraba a Dios en esa dirección, hasta que un culto, antes de predicar yo, un culto anterior a eso, predicaron justamente del poder del Espíritu Santo. Y cuando el predicador hace el llamado, aleluya, yo paso con fe adelante. Dije: yo quiero el bautismo del Espíritu Santo. Y yo no lo he experimentado. Y ya llevo 8 años, aleluya. Y cuando paso adelante, viene nuestro pastor, Cristian, en ese tiempo era hermano, en ese momento, y él me pone las manos, aleluya, y empezó a orar por mí. Cuando empezó a orar, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Recuerdo perfectamente que sentí así como un fuego, literalmente, que se me metió al interior y empecé a hablar en lengua, aleluya. ¿Por qué le digo esto? Porque yo siempre quise hablar en lengua, pero nunca me atreví, porque yo decía: yo no puedo hablar en lengua yo, porque eso sería una herejía, sería una falta de respeto al Espíritu Santo. Amén, amén. Y siempre tuve ese temor reverente, de no querer ser yo el que hablaba, sino que fuera Dios mismo, aleluya. Porque hay gente que imita otras lenguas, aleluya. Así es. Ciertamente. Hay gente que no habla lengua verdadera, hay gente que imita lengua. Pero qué bonito es cuando el Espíritu Santo
imparte esa lengua en cada uno, aleluya, como en el libro de los sellos. Y qué bonita experiencia, aleluya, experimentar uno propiamente lo que es el bautismo del Espíritu Santo. 8 años tuvieron que pasar para que pudiera experimentar eso. Ahora, no quiero decir que todos van a tener que esperar ese tiempo, aleluya. Porque con cada uno Dios ha hecho algo diferente. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Aleluya. Ahora, esta doctrina del bautismo del Espíritu Santo también es conocida como la doctrina de la subsecuencia, porque subsecuenta al nacimiento, al nuevo nacimiento. O sea, es posterior al nuevo nacimiento, o subsiguiente, ¿ya? Por eso se llama subsecuencia. Aleluya. No es lo mismo el bautismo en el Espíritu Santo, o el bautismo con el Espíritu Santo, que el nuevo nacimiento. Son dos elementos, dos experiencias diferentes, aleluya, que debemos entenderla y debemos diferenciarla, aleluya. Son distintas el nuevo nacimiento al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es distinto a la obra del nuevo nacimiento, a esa obra regeneradora, que cuando la persona es salvada se regenera, cambia, se transforma, siente deseo de congregarse, siente deseo de leer la Biblia, siente deseo de orar, de llegar a la casa de Dios, porque sabe que ahí está la bendición. Ese es el nuevo convertimiento, el nuevo nacimiento, cuando esa persona empieza a dejar lo malo, su vida antigua, su vida pasada, y empieza a correr, a amar, a abrazar las cosas de Dios. Así es. Aleluya. Amén, amén. Ahora es importante decir que una completa experiencia cristiana ciertamente debería contener ambos elementos, tanto el nuevo nacimiento como el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios. O sea, todos deberían experimentarlo. Esa es la realidad. Amén, amén. Porque es algo que es una promesa para todos, Gloria a Dios. no solamente Amén. para algunos, aleluya. Amén. Pero hacemos esta distinción porque muchos son genuinamente salvos, pero nunca han sido llenados con el Espíritu Santo. Aleluya. O sea, dentro de nuestra iglesia, dentro de aquí, de nuestra congregación, hay muchos hermanos y hermanas que son salvos, que son buenos cristianos, que apoyan la obra de Dios, que constantemente buscan las cosas de Dios, se congregan, ayudan, sirven a Dios. Sin embargo, aleluya, nunca han experimentado el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de las lenguas, aleluya. Aleluya. Esto lo puede usted ver en el libro de los sellos, que es uno de los libros más importantes para nosotros, aleluya. Sí, amén. La teología lucana, como le llaman teológicamente, es más importante, aleluya, para el pentecostalismo, porque ahí está toda la doctrina del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo hacía, bautizaba, llenaba, hablaban en lengua, aleluya, habían sanidades, milagros, lo que nosotros hemos experimentado, aleluya. Amén, amén, amén. Por eso es importante. En cambio, Pablo tenía una mirada más soteriológica, más cerca de la salvación, la regeneración, la justificación. Cuando usted lee los escritos de Pablo, siempre Pablo apunta a ese sentido, en esa mirada teológica, aleluya. Amén, amén. Salvo el libro de Corintios, que Pablo hace una carta y aleluya, escribe 2 capítulos completos acerca de los dones de lengua y los dones de profecía, aleluya, para ordenar el asunto dentro de la iglesia de Corintios. Pero la mirada de Pablo era más soteriológica, en cambio la de Lucas era más neumatológica, o sea, acerca del Espíritu Santo, cómo se movía, cómo bautizaba, cómo derramaba Dios el Espíritu Santo, aleluya. Así es, amén, amén. Ahora, estas dos cosas son diferentes, el nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo. Esto lo enseña la Biblia. Los apóstoles fueron convertidos, por ejemplo, bajo el ministerio de Jesús. Ellos creyeron, ellos caminaron con Jesús. En Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesús le dijo: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. O sea, ellos habían sido salvos literalmente por Jesús. Amén. Fueron las palabras de Cristo, aleluya. Juan capítulo 13, versículo 10, 11, dice: vosotros estáis limpios, aleluya. En el contexto, cuando Él les lava los pies a sus discípulos, Jesús les declara que ellos estaban limpios, o sea, había una regeneración. Aleluya. Juan capítulo 15, versículo 3 dice: vosotros estáis limpios por la palabra que les he predicado, aleluya. De manera que verdaderamente los discípulos habían sido salvos,
pero no habían sido llenados todavía, no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Tuvieron que esperar en Jerusalén por mandato de Jesús. Por lo menos 2 años más tarde fueron bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. O sea, desde que ellos estuvieron con Jesús, al momento de que fueron bautizados en el libro de los Hechos, capítulo 2, y recibieron la promesa del Espíritu Santo, aproximadamente 2 años transcurrieron, aleluya, para que fueran bautizados. Lucas capítulo 24 al 49, ahí está señalado, el libro de los Hechos capítulo 1, versículo 13 y 14, y Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, aleluya. De manera que fue posterior al convertimiento. Por eso es subsecuente, aleluya. No son las mismas cosas. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia son los samaritanos. Creyeron y fueron salvos bajo el ministerio de Felipe, en el libro de los Hechos capítulo 8, del versículo 5 al 12, ahí está la historia para que la lean en la casa. Sin embargo, ellos recibieron el Espíritu Santo bajo el ministerio de Pedro y Juan, algunos días más tarde. Eso queda en el libro de los Hechos capítulo 8, del 14 al 17. No voy a estar leyendo todos los textos bíblicos porque vamos a estar hasta las 3 de la mañana aquí. Aleluya. Entonces, aleluya, no es algo que ocurre en el momento, aunque en algunas ocasiones sí ocurre. Pero la mayoría de las veces, por lo que tenemos en la Biblia, en la enseñanza, en la palabra del Señor, siempre ocurre posteriormente al convertimiento, posteriormente a creer, aleluya. Otro ejemplo que es muy conocido por nosotros fue el convertimiento de Pablo en camino a Damasco. Todos recuerdan aquella historia cuando Pablo se convierte, se le aparece Cristo, mismo Cristo, aleluya, y él cae, aleluya, no se sabe si de un caballo, de un burro, no tenemos idea, no lo dice la Biblia, aleluya, o un camello podría decir también. Pero el hecho de que Pablo dice que cae al suelo y queda ciego, y ahí está la voz, dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo dice que recibe una orden que tenía que irse a Damasco, un lugar ahí específico, y 3 días más tarde Dios envía a Ananías a imponer las manos a Pablo, porque Pablo había sido escogido como instrumento en las manos de Dios. Y dice que cuando Ananías recibe la orden, dice que va y le impone las manos a Pablo, y Pablo fue lleno del Espíritu Santo de Dios, aleluya. O sea, en ese momento Pablo fue bautizado con el Espíritu Santo. Por eso Pablo tiene la autoridad, la experiencia de hablar, aleluya, en una de sus cartas, y dice a la iglesia de los Corintios: yo hablo más lengua que todos ustedes, aleluya. Así es, aleluya. Porque tenía la experiencia. Sin embargo, dice: cuando les predico, prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 en lengua, aleluya, porque verdaderamente las lenguas son para edificarse entre uno y Dios, uno y el Espíritu Santo, aleluya. Yo no puedo pararme aquí y hablar todo el rato en lengua porque usted no me va a entender nada, aleluya, a menos que haya un intérprete. Amén, amén. Por eso es importante, aleluya, que es más importante la enseñanza, porque eso le va a quedar grabado a usted. La enseñanza es lo que lo va a edificar, la enseñanza es lo que lo va a moldear a usted, para que usted y yo podamos caminar derechito en los caminos de Dios. A su nombre sea la gloria. Bendito Dios. O sea, Pablo posteriormente también fue bautizado con el Espíritu Santo. También tenemos otro ejemplo en la ciudad de Éfeso. Dice que 12 hombres aproximadamente eran creyentes según las propias palabras de Pablo. Pablo les dice a esos creyentes: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Hechos capítulo 19, versículo 2. Sin embargo, miren lo que ellos le respondieron. A pesar de que habían creído, ellos le respondieron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea, ellos habían creído, habían sido salvos, habían creído la palabra del Señor. Sin embargo, no tenían idea que había Espíritu Santo, aleluya. Nadie le había hablado del Espíritu Santo. Santo Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Pero en el versículo 6, Pablo dice que les impuso las manos, aleluya, a esos discípulos en Éfeso,
y vino sobre ellos el Espíritu Santo de Dios. Y dice que empezaron a hablar en lengua y a profetizar, aleluya. Porque la evidencia de ser lleno, de ser bautizado con el Espíritu Santo, justamente en el libro de los Hechos, es hablar en lengua, es hablar en otras lenguas, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Es algo externo, amado hermano. Amén, amén. Es una evidencia externa, no es interna. A diferencia de la regeneración, es algo interno, aleluya, que ocurre en el corazón del hombre. Dios transforma la naturaleza del hombre, la cambia, la transforma, la regenera y la hace una nueva criatura, como dice la palabra del Señor. Pero es algo interno. Amén, amén. En cambio, aleluya, cuando en el libro de los Hechos, capítulo 2, aleluya, dice que ellos estaban ahí y recibieron la promesa del Espíritu Santo, ellos hablaban en lengua, aleluya, dice la palabra del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Por lo tanto, la evidencia, aleluya, justamente es eso, las lenguas. Ahora, ¿por qué es importante? Porque uno de los dones más atacados en este tiempo han sido las lenguas, aleluya. Algunos nos tratan de diabólicos, de satánicos, de chalados, de locos, porque para el mundo es locura. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante entender, amado, que esto es una promesa abierta. Cuando Cristo les dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, aleluya. Se hace una promesa, aleluya, para todas las personas. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 2, cuando Pedro recibe la promesa del Espíritu Santo, usted que ha leído la Biblia, no sé si usted la ha leído esa historia, cuando él recibe, él cita a Joel, aleluya. Y Pedro, cuando cita a Joel, él lo dijo, ahora se cumplió lo dicho por el profeta Joel. No fueron las palabras de Pedro. Pedro dijo, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, que es muy diferente. Y le voy a explicar. Porque si Pedro había dicho, ahora se cumplió, es una profecía cumplida. O sea, no hay nada más que esperar. O sea, cuando Pedro si hubiera dicho eso, esa profecía se hubiera cumplido en ellos, en nadie más. O sea, nadie más hubiera recibido el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, aleluya, es importante entender esto. Pedro no dijo eso, si hubiera dicho eso, no habría nada más que esperar, la profecía ya estaría cumplida. Pero lo que sí dijo Pedro, esto es lo dicho por el profeta Joel. Aleluya, que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, y profetizarán, aleluya, hablarán en lengua, y tendrán visiones, y sonarán sueños, aleluya, alabado sea el nombre de Cristo. Esa promesa es para toda la iglesia, no es solamente el cumplimiento en la iglesia antigua, en la iglesia primitiva. Esa promesa todavía está abierta para todos aquellos que en él creen, para todos aquellos que piden el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo se derramará a su nombre. Bendito Dios. Aleluya. Es una promesa abierta, amado hermano. Amén, amén. No es solamente algo que experimentaron la iglesia primitiva, porque algunos cesacionistas han dicho que algunos dones cesaron, que solamente eran para la iglesia primitiva, que ya no son necesarios, aleluya. Sin embargo, esto demuestra que la promesa está abierta, aleluya, hasta el día de hoy. Todas las generaciones posteriores a Pedro siguen viviendo un Pentecostés, aleluya, donde hay, bendito sea el nombre del Señor, disponibilidad, donde hay búsqueda, donde hay fe, donde hay ganas, aleluya, de que el Espíritu Santo se derrame. Ahí el Espíritu Santo se derramará. Santo Dios. Yes, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Por lo tanto, la promesa está abierta, amado hermano. Sí, Señor. Todos aquellos que quieren recibir el Espíritu Santo pueden recibirlo. El problema es que lamentablemente algunos se cansaron de pedirlo.
Yo esperé 8 años, aleluya, para que fuera bautizado en el Espíritu Santo. En esos 8 años hubieron alto y bajo, aleluya. Pero nunca perdí la esperanza porque era una promesa real. Era una promesa verdadera. Yo que era predicador de la palabra y lector y estudioso de la palabra, entendí, aleluya, que era una promesa abierta. Bendito sea el nombre del Señor, que se puede derramar en cualquier momento. Eso no ha cesado. Eso no es para alguno, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que en el día de Pentecostés, ¿cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? 120, ¿verdad? ¿Cómo 120 dice? Ya, pero pongámosle 120. Algunos les dio hasta sed. No, 120 tintorio, no. Algunos quieren ser llenos del 120. No, 120 fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero al comienzo, cuando usted lee la palabra del Señor, dice que cuando Cristo resucitó, ¿a cuánto se le apareció? Me quedé solo. A 500. Sí, aleluya. Aproximadamente a 500 personas se apareció Cristo. Aleluya. Y esa es una de las evidencias más grandes de que Cristo verdaderamente resucitó. Amén, amén. Porque debemos entender, algunos pasan de largo, ahí ya 500 da lo mismo. No, no da lo mismo. Porque 2 pueden ponerse de acuerdo en algo. Ya inventemos que resucitó. 3, inventemos, pongámonos de acuerdo. Pero 500, Sí, aleluya. más de algunos se equivocan. Por lo tanto, es la evidencia de que Cristo verdaderamente resucitó de los muertos. Y ese Dios que resucitó, aleluya, cuando usted va a Jerusalén, bendito sea el nombre del Señor, hay un letrero, aleluya, que dice: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Porque Él murió, pero al tercer día resucitó. Y Él dijo: yo me voy al Padre, pero no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, dejaré al Consolador, dejaré uno igual a mí, y ese se llama Espíritu Santo de Dios. Y Él está aquí en esta tarde para llenarte. Alaba lo que Él vive. Santo eres Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eran aproximadamente 500, amado hermano. Uy, ni vi a la hora que me pasaron. Llevo 2 minutos, parece ya. 500 se le apareció. Pero cuando Él les dio la promesa que esperaran en Jerusalén, dice que 120 quedaron. Aleluya. O sea, más de la mitad se fueron. Po. Más de la mitad desertaron. Así es. Porque una orden, aleluya, ¿cuál era la orden? Esperar. Y a nadie le gusta esperar. Aleluya. La mayoría quieren todo el tiro, aleluya. ¿Sí o no? Amén, amén. Cuando uno va a hacer un trámite, llega a la media fila. O usted se pone contento. Oh, qué bueno, está lleno. Ya me gano aquí del... No, pase nomás, yo me gano el uno. Nadie hace eso. Todos siempre queremos apurados, queremos los tiros ya, aleluya. Y eran 500 y quedaron 120, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y la orden cuál era? Que no se movieran de Jerusalén. Amén. Que esperaran la promesa por la fe. Gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Porque ellos esperaron por la fe. Aleluya. Ahora, es importante señalar esto, aleluya. El mandato de Jesús de que no se movieran de Jerusalén, por ningún motivo debe tomarse como un momento de inactividad espiritual. O sea, me explico. Cuando Jesús le dice, no se muevan de Jerusalén,